Seguimos en Encuentro Central escuchando muy atentamente a nuestros invitados del día de hoy. Y uno podría preguntar, ¿en qué se parecen algunos países de la América Central, de Asia, vinculados a la precarización laboral? El mismo Brasil con una furibunda desregulación laboral con nuestro país. Y uno podría pensar que en nada. Sin embargo, parece que estaríamos juntos en una suerte de lista negra en la Organización Internacional del Trabajo. En un momento además muy especial, ¿no? Cuando se cumple o habrá de cumplirse su centenario. Sí, es un caso, digo, quizás producto a veces de algunas cámaras empresariales que tenemos en Uruguay muy reacia a cualquier ámbito de negociación colectiva, a cualquier ámbito de consejo de salario. Más allá que si yo analizo, por ejemplo, la última ronda, más del 90%, en 200 y pico de convenios fueron por acuerdo, entonces uno puede decir que los empresarios también lo firmaron, pero bueno, las cúpulas empresariales, como en esta semana, se largan una serie de propuestas que es como que el país pasa por la suerte de los empresarios, y que si a los empresarios les va bien, ya al país le va a ir mejor, y eso no resiste mucha información. Bueno, hace unos años las cámaras empresariales de comercio e industria hacen una denuncia de la OIT, la hacen por algunas cosas, después terminan siendo otras, y terminaba ahora en un paquete de sanciones o de intento de sanciones sobre la forma de la negociación colectiva, después entreveran con las ocupaciones y saltan a la huelga, es decir, sin un planteo más o menos serio, incluso sin la búsqueda de acuerdo. Acá el gobierno en un momento le planteó algunas propuestas y las rechazaron, a intentar, bueno, de todas las maneras medrar a Uruguay la imagen pública. Esto le afecta al Uruguay porque puede afectar a un inversor, puede afectar esa imagen del país, más allá que estar en una lista negra de estas características, tampoco se le va la vida a nadie. Es decir, yo por ejemplo siempre digo, hay países, Colombia, Brasil, esos por ejemplo están en la lista, y tú no vas a ver ningún diario, ningún informativo que en esos países estén hablando la gravedad que significa estar en una lista negra. Acá, como estamos también en un año de campaña electoral, todo el mundo habla que estar en esa lista, que un poco más que si Uruguay no sale de ahí, nos van a invadir. Ni una cosa ni la otra. Yo no quiero estar en la lista porque es injusto, porque el Uruguay no lo merece, porque hace 8 años atrás me felicitaban por la negociación colectiva y ahora me castigan. Entonces me da la impresión de como que hay toda una parafernalia formada, es decir, de medrar y generar condiciones, bueno, para que hoy o mañana el Uruguay vuelva quizás a la década del 90, que los que estamos de esa época sabemos, donde no había negociación colectiva, no había consejo de salario, no había salarios mínimos, que, bueno, es decir, aquellos que vivimos la década del 90 saben. Entonces, bueno, hay todo un transformo político y después hay toda una estrategia jurídica que Héctor la maneja mejor que yo. Pero bueno, nosotros los dirigentes sindicales vamos a ir a la OIT a defender nuestros mecanismos de negociación. Hoy en Uruguay ningún candidato se anima a decir que va a cambiar los consejos de salario. Entonces resulta que la OIT nos quiere eliminar los consejos de salario, y acá ningún candidato, desde el más extremo a un lado al más extremo del otro, quieren sacar los consejos de salario. Algunos dicen que habrá que cambiar un poquito, pero nadie se anima, porque es algo que los uruguayos lo tenemos, y esto no es de estos gobiernos, esto viene del año 43, viene de una historia del Uruguay que se dio ese mecanismo. Entonces, defender la negociación colectiva, defender los ámbitos tripartitos, para el movimiento sindical uruguayo es como santo y seña, es lo principal que hay que atender, y vamos a ir a defender con nuestros argumentos. ¿Y cómo se defiende esa posición, doctor? Y quizás algún televidente se esté preguntando, ¿y tanta fuerza tienen las cámaras empresariales uruguayas como para promover esta iniciativa? Yo creo que, lo que está en juego es el modelo uruguayo. Haciendo abstracción, no es porque nosotros seamos los más importantes en el mundo, pero en un contexto de flexibilización, de desregulación,
quedan muy pocos modelos de negociación que uno pueda decir, bueno, por ejemplo el europeo, que poco a poco a veces los vemos ir desmontando. ¿Está bien? Un país del tercer mundo, un país pequeño, que desarrolla una política económica, desarrolla una política vinculada a lo social y además una política laboral que tiende al equilibrio, es cuestionable. Eso es cuestionable. Es decir, las cámaras, o gran parte de las cámaras, siempre fue crítico con todo ese proceso de reforma laboral que se inicia en el 2005. En algún momento no tuvieron otra alternativa que aceptarlo y en algún momento resolvieron ir. Cuando van a la OIT, no van solamente por esa ley, van por toda la reforma. Cuestionan la ley de tercerización, cuestionan la ley de negociación colectiva y cuestionan, en todo caso, esa regulación que se hizo sobre las ocupaciones. Es decir, y se repite como si fuera una verdad admitida que las ocupaciones no son parte del derecho a huelga. Cuando la propia OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas, que es una comisión de 20 personas técnicos, generalmente allí participan ex jueces, es miembros de Supremas Cortes de Justicia, es ministro de Trabajo, es un órgano eminentemente técnico, ha sostenido, y el Comité de Libertad Sindical, que es tripartito, sostuvo y ha sostenido por más de 70 años, que las ocupaciones son una modalidad de la huelga. Si usted agarra los libros que tienen o ingresa a la página web de la OIT y de estas comisiones, va a encontrar allí en los dictámenes, en los informes, que reiteradamente se sostiene que las ocupaciones son una modalidad del derecho de huelga, del ejercicio de la huelga. Por lo tanto, entonces no se puede repetir, como se hace, de que la ocupación no es huelga. Y allí viene otro tema, que es la interpretación que hacen restrictiva de la propia Constitución. El artículo 57 de la Constitución reconoce el derecho de huelga en forma amplia. La Constitución no consagra la huelga, reconoce como un derecho preexistente y no establece ninguna cortapisa. Más cuando se refiere a la posible reglamentación, dice que eso corresponderá a la ley, pero a los efectos de asegurar su ejercicio efectivo. Es decir, no es para regular, para impedir, para restringir, sino para asegurar efectivamente. Entonces, a partir de allí, se ha entendido que la huelga, la doctrina uruguaya mayoritaria, entendió siempre que la ocupación era parte de la huelga. Pero también la jurisprudencia en un momento entendió eso. Entonces, creo que ese tema de las ocupaciones, que no es un real problema. Son muy residuales. Son residuales. Pero además cuando dicen, la ocupación, porque la OIT dice, los comités de libertad sindical de la Comisión, la ocupación debe hacerse sin violencia. Está entendido sin violencia física y sin violencia en las cosas. Pero ahora entonces se trata de reinterpretar y decir, no, pero siempre hay violencia con la ocupación, una violencia moral. Eso no lo dice lo de violencia moral. No está. Lo que la OIT ha entendido consuetudinariamente es que la violencia en la ocupación no debe haber violencia en las personas y en las cosas. Pero incluso en un detalle, yo siempre le digo a la prensa, por ejemplo, cuando aprendan de las ocupaciones, qué horrible esta ocupación, le digo, hacemos un ejercicio, vos nombrame las últimas 3 ocupaciones. Nómbramelas, en lo que va del tiempo, cronológicamente hacia atrás las 3 últimas. No te estoy preguntando ni siquiera cuánto en el año, lo que va del año. Nadie me puede determinar, y te lo pregunto a ti, Pepe, si vos me podés decir, nombrame las 3 últimas ocupaciones. No, recuerdo ocupación pública del edificio del Codicen, esa la recuerdo. Sí, pero no en este año, es decir, no. el año pasado. Exacto. Que fue una cosa, es decir, pero estamos hablando hablemos de la actividad privada, hablemos de las actividad empresas privada. privadas.
No recuerdo. Es decir, entonces también así. se puede decir, bueno, pero también está consagrado el derecho al trabajo. Está bien. Bueno, allí es otro tema un aspecto que, para terminar lo que estaba diciendo, Sí, Milton, cómo no. nadie, es decir, porque usted me dice la ocupación del Códice, bueno, es una ocupación un poco, yo diría, sui generis. ¿Por qué? Porque allí había estudiantes, había otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando en términos de las relaciones de trabajo, en un conflicto colectivo de trabajo. ¿Cuántas ocupaciones? Primero, lo que dice Milton, ¿cuántas ha habido en los últimos años? Segundo, ¿cuántos han sido trabajadores, dirigentes, procesados por violencia? ¿Ha habido violencia física, violencia en las cosas? No ha habido, ni ha habido procesamiento por eso. Es decir, entonces las ocupaciones se hacen de acuerdo a lo que piensa la OIT. Y lo que hace el decreto 165, que tanto se cuestiona, es regular. ¿Por qué? Allí establece que cuando se hace una ocupación se debe proceder de determinada manera para preservar la materia prima, para preservar los bienes, para preservar el puesto de trabajo. Ningún trabajador va a ocupar y va a romper las cosas porque va en juego eso es ilógico. Después viene la jurisprudencia. Las discusiones de la ocupación en el país tienen más de 50 años. En algún momento allá por la década del 50 se hablaba que violaba el derecho a propiedad. O que se cometía un delito. Hubieron sentencias, entre ellos, de un magistrado uruguayo que después fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Odriozola, hoy fallecido, donde en un trabajo académico, publicado en la revista de Derecho del Trabajo, justamente desmitifica eso. Allí no hay violación de la propiedad, ni se comete un delito con la ocupación, porque es en el ejercicio de ese conflicto que se da capital-trabajo. En los últimos tiempos la jurisprudencia, cierta doctrina, que hace su lobby, ha ido metiendo en la cabeza que cuando se ocupa, se hace huelga, porque hoy van por la huelga, pero van por la ocupación, pero van por la huelga, porque esa misma discusión está ya en la OIT. En la OIT hace 4, 5, 6 años han cuestionado esa interpretación de que la huelga está reconocida en el Convenio 87, por lo tanto no es así. Y el poder de las cámaras uruguayas se transmite, ¿por qué? Porque está afiliada a la OIE, la Organización Internacional de Empleadores, que es la que tiene el poder y es la que ha tomado este caso de Uruguay como una especie de ley para justamente cuestionar este tipo de... Está bien, pero ¿y qué pasa en la OIT si efectivamente esto sigue adelante y entiende? ¿Quién es que debe entender en todo esto, además? Para decir, efectivamente Uruguay está violando determinadas normas, está ahora encabezando o dentro de una lista negra o penalizado por tal motivo. ¿Y por qué ustedes creen que efectivamente esto puede pasar? Es decir, yo siempre planteo decir que Uruguay esté en la lista. ¿Qué es la lista? Porque vamos a decir que la lista, es decir, la lista negra o la lista gris, como queramos llamarle, es una lista donde la OIT observa a los países y es decir, por el incumplimiento de determinados convenios internacionales, a lo cual el país está sujeto a cumplirlos porque los rectificó. ¿Pero cuál estaría incumpliendo ahora? Es lo que no entiendo. Supuestamente el convenio 98. ¿Qué es? El de negociación colectiva. Porque dice la ley, es decir, eso no fue inicialmente el proceso, pero ahora es como que la negociación tiene que ser entre las partes, con presidencia del Estado, tiene que ser libre, tiene que ser una negociación libre y voluntaria, y que tienen que ser entre los actores. Uruguay, cuando forma los consejos de salario, toma la determinación que no solo sean los actores, sino que participe el Estado. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales no son muy justas, muy equitativas. Siempre el patrón tiene más poder que un trabajador, eso porque es el dueño de la empresa, de las maquinarias. Entonces, siempre se dijo que el Estado tiene que tratar de intervenir para que esa negociación sea un poco más equilibrada. Cuando en Uruguay la negociación fue libre y voluntaria, para tomarte la última etapa, la década del 90, de tan libre y tan voluntaria no existió.
Yo me acuerdo que cuando en 2005 fui al Ministerio en el Trabajo para ver cuántos convenios colectivos habían registrado, no habían ni 20 convenios colectivos, eran 17 convenios colectivos. De empresas además. Es decir, nunca existió. Yo venía de la actividad del comercio, vengo ahí de FUESIS, sindicato que fui dirigente muchos años. Anda a negociar en un supermercado, anda a negociar en una gran cadena, era impensable. Esa era lo libre y voluntario. Entonces el Consejo de Salario, con la participación del Estado, hace que sea un poco más equitativo. Entonces ese es el cuestionamiento que nos están haciendo ahora. Pero no fue el mismo cuestionamiento cuando se presentaron los empresarios. Está claro. Es decir, acá el tema es que el modelo uruguayo es un modelo que hay que sacarlo porque asusta como experiencia. Es el conejito de Indias que hay que extirparlo porque si no otros pueden contagiar esta realidad. Y bueno, estaremos observados por la IT. ¿Qué nos puede pasar? Porque la gente se puede preguntar una hora, ¿y si nos observan? ¿Qué nos puede pasar? Contámelo después de la pausa, Milton. Es la última que hacemos esta noche y ya venimos.